Gracias, presidente. Pues buenas tardes de nuevo, señorías. A nuestro grupo parlamentario nos resulta muy llamativa la posición del Gobierno socialcomunista en relación a este asunto, a este problema de máxima prioridad para Asturias. Después de cientos de millones gastados entre el comisionado para el reto demográfico, incentivos fallidos y campañas varias, también inútiles, llegó el dictamen sobre el reto demográfico a finales de la legislatura pasada. Ninguna sorpresa, desgraciadamente. Recordamos bien que fuimos nosotros, Vox, quienes en nuestro voto particular ya cargábamos contra el conjunto de medidas que proponía el proyecto, por su inutilidad para enfrentar los problemas de fondo que motivan el invierno demográfico asturiano. Miren, escuchen, ¿han reducido la desigualdad territorial que acumulan tras 40 años de gobierno? No. ¿Han implementado medidas para lograr una red de transportes que fomente y mejore la movilidad y la conexión de la población entre las diferentes comarcas? No. ¿Han frenado en alguna medida la despoblación en los territorios menos poblados? No. ¿Han mejorado al 100% la conectividad en las zonas sin acceso a Internet? No. ¿Han mantenido los colegios en las zonas con menor densidad de población? No. ¿Han abierto los consultorios médicos en los pueblos apartados? No. ¿Han mejorado la plantilla de personal médico y sanitario en la zona rural? No. ¿Puedo pasarme haciendo preguntas así todo mi turno, sin escuchar un solo sí? Y esto sí que es el reflejo de la realidad, señorías. Es la cosecha que recogemos en Asturias en relación al problema demográfico y de despoblación, después de sus 40 años de gobierno y de las propuestas vacías que lanzaron durante la legislatura anterior. Hoy las estadísticas demográficas vuelven a mostrar el problema con toda su crudeza. 4.607 niños nacidos en 2023, un 2,89% menos que en el año anterior y casi un 20% menos que hace 10 años, cuando nacieron 5.733 niños. Desastrosos, señorías. Asistimos al fracaso de las medidas propuestas por el Gobierno socialcomunista. No hacen nada efectivo, hierran en sus planteamientos y están desbordados por una tendencia que no están capacitados, señorías, para revertir. Que no haya nacimientos no se resuelve, señores del Gobierno, con medidas fiscales tibias y poco convincentes mientras se restan servicios a las familias, medidas que desmotivan no solo la procreación, sino también la permanencia en los territorios menos poblados. Es absurdo pretender que la llave la tienen los inmigrantes que quieren desplazar a los pueblos sin proyecto de vida y con la única expectativa de vivir de los subsidios que les den. La solución, señores socialcomunistas, solo puede venir por un cambio profundo en la mentalidad de los asturianos, de un abandono de esa arquitectura social pseudoprogresista que han forzado con sus ideas absurdas, por ejemplo, sobre el papel de las mujeres como madres, olvidando que sin su participación no hay estadística demográfica favorable que valga. A ver si se enteran de una vez que son las mujeres las que tienen que tener los hijos, al menos eso creo yo, algo que no está reñido en absoluto con su libertad, su dignidad y su presencia irrenunciable en la sociedad. Y en cuanto a la densidad de población, el fracaso de sus políticas es igualmente desastroso. A pesar del pírrico repunte de la población hasta llegar a 1.005.283 habitantes gracias a la llegada de inmigrantes, la población en los municipios con menos habitantes desciende y solo se mantiene en el área central. No hace falta recordarles que entre las dificultades para vivir en los municipios más alejados y la escasez de puestos de trabajo en todas partes, el relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas es mínimo y el éxodo de jóvenes, tanto al centro de la región como a otras comunidades autónomas o al extranjero, es sangrante. Y claro, en esas condiciones, Asturias se nos queda vacía sin remisión. Señores del Gobierno, recuerden la secuencia, ya para terminar, que les citábamos en nuestro voto particular sobre el dictamen de la Comisión Especial No Permanente sobre el reto demográfico. Miren, todo se reduce a que si son capaces de crear empleo, fijarán población. Si fijan población, aumentará la natalidad. Si aumenta la natalidad, Asturias dejará de liderar los índices negativos en España, viendo cómo poco a poco se revierte el problema demográfico. Si esto dará igual que presenten todas las leyes que quieran sobre este asunto, da exactamente igual, porque ninguna, señorías, dará solución al problema. Muchas gracias.